Que akon ibama que retaka yuniba ne utsika ne putaine baritzika ne retsika no aireba sepa que apaite remeyeka. Hey bata, aire reteo ereka. Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsikame. En esta ocasión hablaremos un poco de fiestas y tradición de la cultura wixárika. En este video hablaremos de lo que es el kaitza o la sonaja y vamos a conocer cómo se usa y de qué está hecho y cada cuándo se usa. Así que esperamos que sea de su agrado. ¿Qué es el kaitza? El kaitza es un instrumento en el cual se utilizan en las fiestas tradicionales, el cual utilizan los niños. Esto con la intención de que los niños cuando están en la fiesta tradicional, con esto van ahuyentando, con el sonido que hace, van ahuyentando a los espíritus malignos. Esto cuando van haciendo su recorrido hacia Virikuta, bueno, hacia todos los lugares sagrados. Esto cuando el chamán empieza a cantar, ¿no? Ellos, cuando empieza el chamán a cantar y empieza a sonar el tambor, en ese momento los niños toman su sonaja, todos los niños que están participando en la fiesta, toman su sonaja y empiezan a sonajear. Esto lo hacen durante todo el proceso, en cuanto está cantando el chamán y cuando está sonando el tambor. Entonces, esto es para ahuyentar a las entes malignas, en el viaje espiritual de los niños hacia los lugares sagrados. Y ahora, ¿de qué material está hecho? Se preguntarán. Es el árbol que da este fruto se llama tecomate y en wixárika así se conoce a la planta kaitza, se conoce como kaitza en wixárika y es por eso que este instrumento en la fiesta del tambor se le conoce como kaitza. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, una vez que se corta el fruto para hacer el kaitza, primero se empieza a cocer sobre agua caliente. Posteriormente se le hacen unas aberturas en la parte de arriba de y en la parte de aquí abajo. Y ya posteriormente con un palito le van metiendo para ir sacando todas las semillas, ¿no? Hasta que quede limpio por dentro. Y una vez que ya se haya sacado todas las semillas, pues pasa a ponerse a secarse en el sol. ¿Y qué más se usa para hacerlo? Para ello se utiliza un palo de madera. De esta manera, el palo de madera entra por el orificio y sale del otro lado. Y esto ¿cómo se hace para que no salga el palo de madera? Como pueden ver aquí con estambre, pues se hace una bolita mucho más grande, ¿no? Esto para que pues no se recorre el palo de madera. Y del otro lado igual. Esta lo conseguí aquí con los compañeros artesanos. Como pueden ver, pues tiene un pegamento, ¿no? Y esto se utiliza más como algo comercial, ¿no? Para que los turistas cuando vengan puedan comprar y se lleven de recuerdo. Entonces, de igual manera, aquí está el palo, se le pega un pegamento con un hilo más grueso y así. ¿Y qué más? Como pueden ver, está decorado con estambre. Esto ya es opcional, ¿no? Cada quien lo puede decorar a su gusto, de distintas formas, colores. Le puede ir agregando colores tanto en la parte de donde está el mango y en la parte de arriba, ¿no? Pueden encontrar sin fines de combinaciones y demás. Y en cuanto a esto, ¿qué pasa? Pues como pueden ver, tienen ciertas figuras. Igual esto ya depende de la persona, qué tanta decoración le quiere poner a su gusto. Algunos le ponen lo que es el venado, el ojo de Dios. Bueno, ya dependerá del gusto del padre de familia y del niño que está participando. Y lo que lleva adentro, pues básicamente pues se le puede rellenar
con piedras para que haga este sonido, ¿no? Cada vez que lo agites, pues las piedras reboten en los costados del Kaiza. Así que ya saben, amigos, este se le conoce como Kaiza. Se utiliza en las fiestas tradicionales wixárikas. Si ustedes ya han ido a alguna fiesta tradicional y se han preguntado para qué servía, pues ya saben, es para con esto los niños puedan espantar a las entes malignas cuando están sonajeando y cuando están haciendo su viaje espiritual hacia los lugares sagrados. Se usa la sonaja cuando el chamán empieza a cantar y cuando empieza a sonar el tambor en la fiesta. Bueno, amigos, esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente video. Saludos.